Buenos días, tengan todos hoy, día 17 del mes 2 del 2024. Hoy, la semana pasada, estaba convaleciente y aún hoy lo estoy. Me siento atormentada un poco la cabeza, pero es este gripe extraño que me tiene todavía medio grogger. Vamos a darle hoy, porque es necesario que, que pongan atención, puesto que nunca se sabe hasta dónde va a poder uno estar hablando y confirmando la palabra de Dios con toda fidelidad. Hay aquí en esta disposición de hoy unas expresiones que quiero que las personas reconozcan e identifiquen la fórmula que de Dios ha establecido para hacer comprobación a su pueblo si le son fieles. El Señor dice que iban a hacer prueba, y la prueba hará la prueba. Esto es una profundidad que Dios tiene para que con los entendidos entendamos las cosas. Dios nos guía a entender las cosas, pero los impíos no entenderán nunca las cosas. Por eso es que Amasías afirmó que el tiempo sería como los tiempos de Noé. Él declaró que los tiempos iban a ser muy convulsivos. Iba a haber muchas situaciones malas de enfermedades, explosiones de volcanes, temblores de tierra, pedazos de montaña cayéndose y soportando a mucha gente, los ríos llevándose mucha gente, desbaratando población, muchas cosas de estas que iban a acontecer que aún no estaban escritas, según dice el Señor en su palabra, que no están escritas como lo conforme a las cosas pasadas. Digo que iban a suceder. Yo quiero notificarle sobre la prueba algo donde pueda verse claramente que los que se van a sostener fieles delante del Señor contra viento y marea, como decimos, que hay que ser duros, porque hay que luchar aún hasta con perversidad espiritual en los aires, así lo llama Chía. Es una lucha espiritual, donde el enemigo no suelta, no quiere de ninguna manera. Yo le voy a hablar a las entidades de unos versos que aparente ser del Señor, están escritos en la Biblia, pero está escrito como para confundir o como para observar
como para entender si somos fieles en la continuidad de la palabra de Dios hasta el final. Al final ese puede ser hasta el final de nuestra vida o el final del tiempo postrero. ¿Cuándo empezó el tiempo postrero? Empiezan a la vez que viene Amachía, en el tiempo de Amachía, ya comenzó el tiempo postrero. Los apóstoles lo hablan, de cierta manera entiéndanlo, que es así, porque yo entiendo las cosas espiritualmente. Se han de probar los espíritus si son de Dios y si no son de Dios. También esto hay que hacerlo para salir de las contaminaciones, de los huesos en que nos envuelven, para que nosotros no tengamos una alineación perfecta con la palabra perfecta de Dios, que no seamos perfectos. Dios nos nombra perfectos cuando estamos en perfección de su palabra, en que comprendamos los términos que Dios ha establecido y que no estemos enredados en la mente, porque el Señor no quiere que la mente nuestra espiritualmente esté enredada, creyendo todo lo que está escrito en la Biblia. Hay que creer todo lo que Dios ha determinado, todo parámetro de su palabra, para cual Él haya determinado cada asunto, cada mandamiento, todo lo que el Señor ha establecido, su pacto, entrar en los pactos y estar en los pactos del Señor. Para entrar y estar en los pactos del Señor, hay que examinar, dice Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Mashiach nos enseña a escudriñar las Escrituras. Pero ¿para qué son estas cosas? ¿Para qué son estos exámenes? No es para que podamos tener una dirección en nosotros, la dirección de Dios, la doctrina de Dios y no una doctrina mezclada. Porque precisamente por eso Machías dijo que iba a ser como los tiempos de Noé, porque iba a haber mucha mezcla, que el enemigo iba a hacer cosas para que se crean que son de Dios y son torcidas, y Él sabe que son torcidas, pero que nosotros, los entendidos del Señor, sabemos que están torcidas, pero que queremos iluminar la palabra de Dios en los que nos escuchan también, en los que han dado en este tiempo ya final un paso adelante para comprender que no se puede dejar nada de lo que Amachía haya instruido, de lo que haya instruido Moisés, lo que haya instruido Dios, porque es la instrucción de Dios a través de todos los profetas y que tenemos que alinearnos a esa cuestión positiva. Dios denomina que no hay, que no hay diferencia para nada, que todos los pueblos de la tierra tienen el mismo derecho de tener la justicia de Dios, porque está puesta para eso, para hacer justicia de Dios. Los pueblos todos, pero que los pueblos se han ido por cada cual por su forma y por su creencia y han formado los dioses que han querido y las deidades que eh, los benefician a ellos físicamente, pero espiritualmente no los beneficia, porque la deidad es Dios. Y entonces han creado muchos dioses desde muy antiguo. Han quitado uno y han puesto otro y así no tienen vergüenza. La humanidad esta está torcida completamente. Pero lo que hemos comprendido, la doctrina que el Señor
Mashiach nos enseñó, andamos en los derechos o andamos derechos conforme Dios quiere. Porque para andar como Él anduvo, hay que obedecer la palabra que Él anduvo. Él lo dijo así, y la palabra que era de Moisés y todo, había que creerla porque Mashiach lo dijo. A Mashiach no lo querían creer, no, pues entonces no creen a Moisés tampoco. No creen a Moisés tampoco que habló de Mashiach y los demás profetas. Hay estas cuestiones que yo quiero revelarles ahora en este momento. Es para que ustedes comprendan lo que es la situación de las pruebas. Vamos a darle unos versos positivos y negativos. Por eso que no se entiende como positivos que no está en lo que es la doctrina de Amachía, que es la del Padre. Según les he dicho, que él explica en San Juan 7:16. Es la doctrina del Padre, él no tiene doctrina. Todos creen que Amachía es el Salvador, Amachía no es el Salvador. Dios nos salva a través de Amachía. Dios amó tanto al mundo, ya lo dice en la palabra, para que nosotros reflexionemos, que nos ha entregado a Machía para que nosotros seamos salvados mediante ese método empleado de Dios. Amachía es un empleado de Dios, es un siervo, un ministro de su palabra, igual que Pablo, igual que Moisés, administraron la palabra de Dios los profetas. Ellos como profetas nos administran a nosotros. La administración de Amachía en los discípulos ya no existe. En el final no puede existir. Porque si no, la palabra del mismo Amachía que dijo que sería como los tiempos de Noé, ya no serían como los tiempos de Noé si existiera organizaciones en el mundo, en las frentes del mundo, en el poder de los hombres. Si existiera la palabra de Dios, ya la palabra de Mashiach no se cumple. Por eso es que toda organización religiosa está confundida, porque esto que yo estoy expresando es para los que entienden las cosas y no para las organizaciones como metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, etcétera, etcétera, pentecostales, todos los que están constituidos ante las naciones, igual que el catolicismo, que lo llevaría incluso hasta las naciones comunistas, porque lo admiten, pero con la presencia del comunismo. Por eso es que son ciertas en presencia del comunismo. Y también el cristianismo está confundido y está en presencia de la bestia. Entonces, vamos a ver dónde está entonces esta última predicación expresada en lo que el apóstol Juan en Apocalipsis se le dio las revelaciones. Se dijo de una bestia que tiene tales determinaciones, 7 cabezas, 10 cuernos y así. Y que tenía 7 diademas en su cabeza. En definitiva, las 7 diademas son las 7 iglesias de del Apocalipsis. Efesios, Tiatira, Esmirna, Filadelfia, etcétera, las 7 iglesias, donde la tercera parte de ellas las elimina totalmente. La bestia se las lleva, como dice que las arrastra las estrellas, porque están también dicho que son estrellas, y ángeles también, porque son como ángeles. Si el Señor nombra a sus personajes como ángeles,
es en el sentido que es de Dios. Dios es el que lo nombra, no el hombre. Entonces hay que comprender todos estos múltiples pasos que se dan en la Escritura para ver y llevar cordialmente las cosas como son. En Apocalipsis se habló del dragón. Primero, dice que abrió la boca a la tierra y se tragó el río que lanzó el dragón. Ustedes saben que eso significa que Herodes mandó a matar a los niños que existían en Belén hasta la edad de 2 años abajo, pero que el ángel de Dios dio ya una protección para ellos y los dio 3 años y medio a Egipto, estuvieron en Egipto, escapados de esa persecución. La tierra abrió su boca, se acabó el régimen ese. Aunque siguió con Roma hasta los demás, los descendientes, hasta que se acabó totalmente, hasta que se cumplieron las otras profecías. Pero no quiero hablar de esta situación tan profunda, sino de la actuación primera de la bestia, allá en el Apocalipsis que se habla, en el capítulo 12 y en el capítulo 13, sabiendo totalmente que el hombre de pecado está en Roma, porque está bien detectado con todos los parámetros que están dichos ahí en las escrituras, que es Roma, que da la situación de que es Roma, la Roma católica, que es la que es en cuestión de predicar las cosas de Dios, pero contrarias a Dios, pero que surge también en el capítulo 13 de Apocalipsis, porque el primero es la bestia que surge del mal, el segundo está en la tierra, surge de la tierra, pero es el mismo demonio, es el mismo Satán, es su hueste haciendo los procesos de persecución. Dice que después se fue a hacer guerra con el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Amachía. ¿Qué le pusieron a la escritura? El nombre romano que quiso poner manchado, en lo cual llevan los evangélicos, llevan los mesiánicos, lo llevan todos porque está escrito en la Biblia, pero no saben que esa escritura está errada, que Elohim, nuestro Dios, no tiene nombre, como yo les he expresado en otras versiones anteriores. Hay que oír las cosas que yo he expresado sábado por sábado en los distintos videos para ir comprendiendo muchas cosas, porque no es un evangelio nuevo, es el mismo evangelio, son las mismas pisadas de Amachía, las mismas pisadas de Abraham. No hay que cambiarlas. Los que cambian el evangelio por otro evangelio son los que están hablando de un evangelio equivocado. Y de eso está llena la tierra en la actualidad. Doctores y personas que tienen mucho conocimiento, pero no deducen de estas situaciones que están opositoras en la Biblia, que están opuestas a la verdadera palabra, al verdadero sentido de la palabra de Dios, a lo que Dios ha asignado de verdad para que tengamos una entera libertad, para que en el día del premio, del triunfo, como dice Pablo, todos corren el estadio y uno es el que lleva el premio. Todos están corriendo, uno llevará el premio. Aquel que en realidad cumple con los parámetros dados de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque cada cuestión de que a Dios habló tiene salvación.
tiene salvación. Vamos a leer ahora unos versos aquí contrarios y positivos. Unos que son contrarios, por ejemplo, son contrarios. Éfesos, Efesios. capítulo 5, verso 1 y verso 2. Efesios capítulo 5 Capítulo 5, de Efesios. verso 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Mashiach nos amó, el Mesías nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Bien, se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso es que hay que ser cuidadoso en lo que se lee para ver dónde están las pruebas, cuáles son las pruebas. Esta es una, se entregó a sí mismo y eso no es así. Ahora, ¿cómo podemos ver lo contrario a esto? En San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, único, para que Exacto. todo aquel que a él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que lo creamos a Él. Se preguntan qué es lo que hay que creerle a Machía. Yo no tengo que hacer esa pregunta porque ya yo la he hecho ya. Y yo he visto lo que yo tengo que preguntar. Yo lo que tengo que preguntarle a Machía, ya lo tengo visto en San Juan 7:16. Eso es una pregunta de lo que debemos de creerle a Machía. ¿Ya lo leíste? San Juan 7:16. dice así. Respondióle a Mashiach, el Mesías, y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Para quién Amén. envía al Mesías? No es el Padre. El Padre envía al Mesías. El Padre envía al Mesías para nuestra salvación. Amén. Lo dice ahí San Juan 3:16. Luego, esto es Juan 3:16 con Éfesos 5, 1 y 2. No concuerdan. Al no concordar, entonces, ¿qué importancia debemos ver nosotros como inteligentes en el Señor? Como entendidos en el Señor. Que hay un sentido de falsedad y ese sentido de falsedad nos está indicando que es una prueba de Dios para ver si nosotros nos confundimos. Entonces, como el Señor nos manda a escudriñar, pues entonces ya no nos podemos confundir. Como que otro ministro del Señor, Pablo, nos manda a examinarlo todo. Ya entonces no nos puede confundir el enemigo con su dime que te diré, usando palabras de Dios para destruir una verdadera fe. Y ahí es donde están las personas que no comprenden lo que son las pruebas de Dios. Donde Satanás la usa como mentira, pero como verdad a la vez, para confundir a la gente y tenerlo confundido. Y entonces ustedes pueden ver claramente cuántas misiones evangélicas y mesiánicas hoy en día hay que están confundidos. Debemos tener confusión cuando el Señor nos pregunte. No, porque el Señor en San Mateo 7:16 también, es 7:16, ¿no es? 23 a 21, a 22, 21, 23. San Mateo. Averiguamos si es ahí bien, porque a veces, como yo tengo la cabeza tan en estas enfermedades que estoy pasando. San Mateo 7. 7, sí. San Mateo 7, de 21 a Sí, 23. al 23, sí. Ajá. Léelo.
Léelo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso yo digo que todas estas cosas que van unas contrarias a otras, ¿quién es el que está haciendo la voluntad de Dios? Lee qué es lo que le va a pasar a la gente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, Nun- apartaos de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Pero si lanzaron demonios, hicieron milagros, acuérdense que yo nunca digo que estoy conocedor de la profundidad de Satanás. Yo no lo digo. Primeramente que no lo es, no lo estoy, no la conozco. Pero sí conozco sus ardides, sí las conozco. Porque sé que de principio está mostrando que Satanás está suelto en toda la tierra, pero está preso. Suelto y preso a la vez. Es como decir un preso domiciliario, no se puede ir de ahí porque tiene que estar presente para cada vez que lo fueren a supervisar las autoridades. Y eso es lo que sucede también. Hay que aprender a comprender las cosas. Ponerlas a cada cual para que con inteligencia, porque los entendidos entenderán. Y él tiene poder para hacer fuego como se lo hizo en Job y descendió y destruyó todo. No lo pudo destruir a Job porque Dios no se lo permitió. Y lo que Dios no le permite, él no lo puede hacer. Pero sí tiene poder. Porque Dios mandó que echara a la serpiente a Moisés y la echó. Y la vara se convierte en serpiente. ¿Creemos en el poder de Dios o no creemos? Dios puede coger una piedra y hacer un pan de la piedra. A Machía, cuando entró a Jerusalén, le dijeron los que creían, Hosanna, Hosanna, y qué sé yo, qué sé cuándo, el hijo del rey, viene el rey. ¿Qué dijeron los fariseos? Dile que se callen, porque los perjudicaban con Roma. Si estos callan, dice el Señor, les contestó, las piedras hablarían. La gente no mira que esas palabras son proféticas también. Porque a partir de que serían los tiempos de Noé, como los tiempos finales, como los tiempos de Noé, es quien están hablando son las piedras y no los hijos de Dios, no los apóstoles. Porque están manchadas la doctrina. Si la doctrina está manchada, ya no son los apóstoles los que están predicando. Por eso es que en Apocalipsis se dice que fueron vencidos los santos. Pero es por eso. Porque si no hubieran sido vencidos, no viene el cataclisma, los cataclismas que nombró a Machías y el tiempo final como los tiempos de Noé. Una destrucción en agua completa y vendrá una destrucción, pero en fuego completa, porque él lo especificó, se especifica en la escritura. El fuego hará la prueba. ¿Y cuántos millones hará la prueba el fuego? No dice la escritura que son más los hijos de la dejada que de los que tiene marido, que los que están con Dios, que los que no están confundidos, los que siguen una alineación correcta, no a unos evangelios equivocados y no a unos mesianistas equivocados. Voy a hablar sobre esto más adelante, pero aquí ahora, en este momento, en esta predicación, no otra posteriormente.
como hace muchos que dicen, más adelante hablaré de esto y de esto. No, no, no. Ahora, después que termine esto, esta referencia que estoy dándole, vamos a ver en contraposición de lo que estoy diciendo. De Efesios 5, 12, 1 al 2. Vamos a leer también en Romanos 4, versículo 24 y versículo 25. Sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Mashiach, el Mesías, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Ángel, él fue entregado. Él no se entregó. Por eso que yo les enseño la máxima explicaciones de la palabra de Dios está en estos labios hoy en día, por medio de este internet, que les estoy hablando. Porque yo creo que es Dios el que les está hablando para despertar ya los últimos ya que quedaban y que faltaban, según apocalípticamente se explicó. No se entregó a sí mismo. Observen bien los pasos. Dios, por amor y misericordia, lo entregó, lo concedió, lo dio. ¿Quién nos ama muy grandemente? El Eterno, Elohim, el Dios eterno, el gran yo soy, el Todopoderoso. No hay más nombre. El verbo, como dice Juan, al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero se está hablando de Amachía, verbo, y de Dios, verbo. Y que eso de que era no deja de ser porque es lo mismo. Si es el principio el verbo, después el verbo también. Si el nombre que se le dio sobre todo nombre al Machía es del verbo. No fue un nombre de que pusieron ahí en las escrituras españolas, porque ni en hebreo está eso. Pero cambian los nombres para decir que es lo mismo chicha que la limonada, ¿no? La limonada sabe distinta a la chicha. Eso lo saben bien los argentinos que toman chicha. Que si se van a tomar un refresco de limonada no es igual que la chicha. Los que están acostumbrados a eso. Nosotros los criollos, lo único que tomábamos en calor era una buena limonada. Refrescante. Cada cual tiene su práctica de cosas, que en sí no son feas, no son malas. Pero eso hablando de todo un poquito, como dice, entre col y col una lechuga, de todo un poquito. Entonces, ¿qué es lo que hay que sostener? Que esa escritura ofenden a Dios en la forma que se dicen. Vamos a leer el verso 6. Filipenses, ¿no? Bueno, vamos a leer a Filipenses. Filipenses 2, sí. 6 a 10. Filipenses 2, 6 a 10. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Mashiach, el Mesías, se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Nosotros vemos y decimos Mashiach, pero usted sabe que está escrito Jesús, nombre que sobre todo nombre pusieron ahí Jesús. Ese no es el nombre que está sobre todo nombre en las escrituras. El nombre que está sobre todo nombre es Immanuel, que es un acrónimo y que significa con nosotros Dios, o Dios con nosotros, como quieran ponerlo, de adelante para atrás o de atrás para adelante. Ahí sí no hay término. Con nosotros Dios. Eso es lo que quiere decir Immanuel. ¿Y por qué no se le puso Immanuel entonces al Mesías? Que dice que el ángel le puso Jesús en San Mateo 1, verso 21. Pero cuando habló el ángel fue en el verso 23. Lo mismo que habló en Isaías. No puede cambiar. ¿Quién le dio ese cambio? No fue lo que se mencionó en el profeta Daniel del individuo, el hombre de pecado que iba a venir a cambiar las cosas, los términos de la escritura para perdición, pero ¿a nombre de quién? Como dice Pablo en Romanos, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Son entregados a operación de rol. Dios los entrega. Verso 11 y 12. Para que crean a la mentira. Porque consintieron con la maldad. Y no la están consintiendo. El verso 6. El verso 6 de Filipenses, ¿qué dice? Y así sucesivamente. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Ok. No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Eso lo vamos a leer contrario en San Juan, capítulo 10, verso 29. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Yo soy oveja. Y el Señor me ha entregado a Mashiach, porque Él va a ser el director de Dios en la tierra. Ya lo es desde el principio, porque Dios lo tenía marcado así. Por eso es que Mashiach sí que es desde el principio. Pero es que la gente no comprende la ideología de la palabra, la razón de la palabra. Somos ovejas, somos entregados. A Mashiach nos va a pastorear en la tierra para siempre. No un milenio. No hay tal arrebato. Ya eso lo he explicado en otras ocasiones. Quieren verse más razonable y más categóricamente expresado. Porque Mashiach dice, eso es lo que hay que seguir. Mi Padre mayor es que todos. ¿Dónde está? En que se anonadó y se igualó a Dios y que todas esas cosas, cuando otro profeta está diciendo que otro siervo del Señor está diciendo, no hay nada igual al Padre, nada, absolutamente nada. El Espíritu escudriña lo más profundo de Dios, pero no a Dios. Dios es incuestionable. Yo oigo los mesiánicos esto hoy en día. Hablar estos versos así, que el Espíritu lo más profundo de Dios.
¿Pero con qué idea lo hace? Porque el enemigo es muy suspicaz. Dios no tiene comparación con nada. Nada tiene comparación con Dios. Nada. Dios es absoluto, único. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Uno solo, único. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Único. Uno. No son dos, ni tres, ni nada de eso. Usted tiene una mano, tiene otra, tiene un pie, tiene otro pie, tiene cabeza, tiene ojo, tiene otro ojo, tiene dos huecos nasales. Pero usted no es distinto, no es distinto. Este es para sus pulmones, este es para la vista, para una sola cosa. Te falta uno, pero estás mirando por el otro. A ver si me explico lo que quiero decir, a ver. El cuerpo no puede tener división, Dios no la tiene. El ser con uno con Dios no quiere decir que sea el mismo. Por eso que le dieron sentido de igualdad, por ignorancia. Doctores y sabios y de todo, por ignorantes. Un entendido de Dios no podemos tener de ninguna manera esa ignorancia. Nuestra mente tiene que estar bien clara desde el pi hasta el pa. Porque Dios no admite interferencia de nada. Estas que hay aquí, cruzadas en el Evangelio, en la palabra de Dios. Vamos a leer San Juan 14:28. Más específicamente que no tiene igualdad Dios con nadie. Habéis oído como yo os he dicho. Voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Amén. El Padre mayor es que yo. ¿Quién es el que impone en la Escritura este sentido de igualdad? Aunque sea el mismo Dios, que lo podemos comprender así, son pruebas. Si usted escudriña, usted no puede entrar en chanchullo de las pruebas. Son de Dios. Pero el enemigo las usa para traicionar a Dios. Y los evangelistas, todos tipos de evangelistas están traicionando a Dios. Todo tipo de mesiánicos están traicionando a Dios. Eso está escrito, pero que no lo ven, no ven la escritura. Porque en Apocalipsis 13, escuchen bien, en Apocalipsis 13, el verso 11, te está hablando de otra bestia. O sea que vienen siendo tres bestias, pero no son tres bestias, son modos de la bestia. Son modos de Satán que los emplea diferentemente. Porque cuando el dragón echó el río sobre que cuando Machía nació, no es otro, es el mismo dragón. El mismo rey príncipe, padre de ellos, Satán. De los torcedores, de los torcidos, de los mentirosos. Padre de mentira. Ese. En el capítulo 13, en Apocalipsis, te está hablando que surgió del mar. Sí, de allá de Rusia, de allá de Roma, de allá de otra tierra. Por eso es que es del mar. Pero es que en el Apocalipsis 13:11 surge ¿de dónde? De la tierra.
porque el cordero surge de la tierra. El cordero es terreno. Este cordero tiene 2 cuernos. Fíjense bien Apocalipsis 13:11. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo es? Porque yo dije, los evangelistas y los mesiánicos, la última cuestión ya de la palabra de Dios, donde las personas están entregadas totalmente a la bestia. Son bestiales todos, porque están entregados a Satanás. Están en las redes de Satanás y no lo saben. Pero Dios me está dando el entendimiento para que los entendidos se zafen, se bauticen, se circunciden, guarden cuanto mandamiento Dios ha ordenado, que no dejen ni jota ni tilde fuera. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Magnificado, ensalzado y loado su santísimo nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora. Apocalipsis. Esta bestia, en semejanza del cordero, con 2 cuernos, significa poder. Todo el mundo sabe que significa poder. Y yo dije evangelistas y mesiánicos, que ya es la última etapa desarrollada de toda la discusión evangélica después del cristianismo católico y todos los cristianismos eso que hay, con distintas formaciones escrituralmente, porque están en todas las naciones representadas en la imagen de todas las naciones, hasta en las comunistas. Vamos a leer el capítulo 11 hasta el final. No, capítulo 13, verso Digo, 11. capítulo 13, verso 11 hasta el final. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Bien. ¿En qué verso te quedaste? Leí el 12, ahora me toca el 13. Bueno, lee. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. ¿Cuántas veces ustedes han visto que en los números romanos, porque hay muchos cristianos tan mediocres que no examinan las escrituras, no estudian escritura, no estudian la palabra, la cual tiene que estar bien estudiada, porque ella es la que nos está ofreciendo la vida eterna. En la escritura se nos está ofreciendo la vida eterna. Ahora, ¿cómo estudian los elementos cristianos? ¿Cómo no estudian? Oyen a los pastores como los guían, los haga como una soga, pácata, a su voluntad, a su manera, y no dejen la congregación, porque no se puede. No, hay que salir, hay que salirse fuera del enemigo, así lo dice la escritura. Entonces hay una cosa contra otra. Tú no abandones la congregación,
si la congregación está abandonada de Dios. ¿Qué le parece? Cuando lleguen a conocer bien, como este que está aquí hablándoles, en este video, que todas esas iglesias, llamadas iglesias, están fuera de la congregación de Dios, porque no obedecen más que a los pastorcitos esos que están nombrados en las escrituras, seguidores de hombres, falsantes con el nombre ese de Cristo, donde se puso, como dice la escritura, por primera vez, porque eso se planifica y está ahí, el orden ahí, en Hechos 11:26, que por primera vez llamaron cristianos a los Masihim, los seguidores de Amashiach, los mesiánicos del Mesías. ¿Por qué no se pregunta cómo se llamaban anteriormente? Porque ningún cristianito de esto pregunta, bueno, ¿y cómo se llamaban ellos anteriormente? Cuando allí dice que se pusieron fulano y tal, ¡ay, qué alegría! ¡Ay, lo puso! La alegría de Roma, la alegría del traidor, que estaba dicha allá en el otro profeta Daniel, que se levantaría el hombre de pecado, hijo de perdición, dice Pablo, que lo describe el profeta, lo describe el apóstol San Juan. Porque fueron vencidos los apóstoles, porque fueron vencidos los santos, porque no se está predicando la palabra del evangelio de Dios correctamente. Ahí es donde está el problema del que simbólicamente porque fueron vencidos. Porque si no fueran vencidos, estas iglesias pentecostal, adventistas, hedionistas, presbiterianos, luteranos, millares que hay, estuvieran en la verdad y no se hubieran condenado. Pero que no están en la verdad. La condenación viene pareja. Y solamente se sabrá una familia, una familia que es un remanente, como se dijo en Elías. Había 7,000 que no se habían doblado, que Dios no permitió que doblaran sus rodillas a los Baales. En estos tiempos también habrá, o ya hay está viendo ya, a la vez que me escuchan estos videos, está viendo un remanente donde le dan el visto bueno a esta conversación santa y que ven que es legítima y verdadera. Y que son los pocos que van a entrar en el reino, porque son muy pocos, son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. No creas que son los millares de los adventistas, los millares de millones de católicos. No, no, no. Todos se van por el camino ancho. Y déjame explicarle mejor la cuestión de la semejanza del Cordero. Porque eso sí que dejársela bien clarito. Que es una semejanza. Es una apariencia. No es un sentido real. Una semejanza es una apariencia. Porque es un cordero y los corderos tienen 2 cuernos. ¿Cuál es el habla? ¿Cuál es el hablar de ese cordero? De esas 2 posiciones. Ya en el régimen constitucional de Dios, ya final, según dijo Mashiach. El diluvio de fuego, como en los tiempos de Noé. ¿Cuáles son esos 2 cuernos? Está apoyado en un Mesías, sí, en un cordero. Pero cuando habla, dice, ruge como dragón, como aquel que echó el río sobre eso y la tierra lo tragó.
como el otro que es el catolicismo que se levantó, que todo el mundo sabe, los 7 montes, qué sé yo, qué sé cuándo, y los cuernos, esto y esto y esto. Bueno, bien, vamos a sintetizar, pero vamos a hablar de los dos cuernos. ¿Cuáles son las dos potencias? Podemos decir podemos decir que es un sentido religioso, no es otra cosa, que son los Evangélico. católicos y los protestantes. No, 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 no. Los católicos y los protestantes, no. Los evangelistas y los mesiánicos, que son la última carta ya de la baraja, ya, como quien dice, entienda bien, es la última ya ocasión, la última oportunidad. Quien la está dando es un cuerno y el otro cuerno. Por un lado, los evangelistas, que Jehová, que Jesucristo, que Yahshua o qué sé yo. Y entonces por el otro lado, perdón la expresión de ese que yo di, qué sé yo. Por el otro lado, los mesiánicos, con el Yahweh, Yahshua y qué sé yo. Son las dos posiciones evangelísticas que hay en este final de tiempo. ¿Y a quién le están dando la fuerza y por qué se la dan? Porque las personas lo ven en un tipo, hay veces que las cosas que están transliteradas la dan como literadas. Ahí es donde están detalles que por eso no entienden al Apocalipsis muchas veces y lo dan reversado. Porque lo literal es realmente que ambas posiciones de esa apariencia de cordero le está dando la fuerza a la bestia. ¿Y quién puede lidiar con ella? Ya es una parte dicha, transliterada, pero materialmente. ¿Por qué? Porque se cumple lo transliterado en lo literal. Porque tanto unos como otros son de la bestia. Porque te está haciendo una en semejanza de cordero, pero como habla como dragón, entonces bestia. La que está hablando no es un evangelio correcto. ¿Por qué? Porque como ellos son tan católicos uno, los evangélicos, los evangélicos son tan católicos como los católicos. Los mesiánicos son tan católicos, tan mesiánicos como católicos también. ¿Me explico? ¿Me explico? Porque ambos están trabajando en el poder de la bestia. ¿Quién puede lidiar con ella? Eso es simbolizado, transliterado. ¿Quién puede lidiar con ella? No se dice. Son cosas que se hacen. Porque no dan un evangelio claro, limpio, correcto. Porque los mesiánicos no están claros, no están limpios, no están correctos. Eso es por eso es que habla como dragón, como bestia, como Satanás. Porque Satanás es el que los guía. Porque es una apariencia del cordero, una apariencia, una suposición. ¿Estamos claros? ¿Nos entienden? En semejanza del cordero, semejanza, no que es el cordero, en semejanza, pero que la situación es perversa. Como yo estoy diciendo, pues eso que yo he dicho aquí, cruzados unos con otros,
para que usted haga una observación de que esos versos cruzados son de prueba. Y que yo no estoy probando a nadie con esto que estoy diciendo, sino que le estoy indicando la verdadera situación, la verdadera pertenencia a lo que es el verdadero Cordero de Dios, Amén. que fue entregado, no que se entregó. Que se entienda gramáticamente por qué se dice el verbo era con Dios, Amén. porque hay una preposición ahí. Porque está diciendo que el verbo era con el mismo verbo, porque era con el Padre, era el Hijo con el Padre. No había diferencia porque la igualdad está en la obediencia. Por eso es que no hay razón de ser igual uno con otro. Y por eso está la situación que se declara, abran los ojos, a semejanza de Dios, no hay nada, abran los ojos, que esto es una suposición simbólica, que se comparan. Yo y mi Padre una sola cosa somos. No, no es el mismo, es somos. Somos tú y yo. Tú que me oyes y yo que te hablo. Somos dos. Es una sola cosa. Obedece la cosa. Estás igual que yo. Somos uno. Amén. Somos uno. Pero vamos a decir, yo soy Pedro y tú eres Chucho. Somos dos que somos uno. Cuando se entiende así el Evangelio, se entiende el verdadero camino de Dios. Hipotéticamente que le están dando eso, sí, porque se le están dando, ¿por qué? Porque están en su razonamiento. No dejan lo que la bestia ya ha dicho. ¿Quién deja a Jehová? No, se van con Jehová por ir para allá hasta que se hunden. ¿Quién se va con Yahweh? Pues se van con Yahweh por ir para allá hasta que se hunden. O algunos de todos esos lugares que se mencionan, abren los ojos, oyen estos videos, porque Dios se los permite, y dice, ¿qué va? Voy a quitarme todas las basuras esas que está poniendo la bestia para yo ser un verdadero del pequeño grupo que va a entrar por la puerta estrecha. Gloria a Dios. Señor los bendiga. Amén. El Eterno los bendiga. Y pueden comprender las cosas bien expresadas, bien dichas y bien establecidas de Dios. Las pruebas no son para que uno diga, voy a ir, hermano, vamos para el cielo recto. Mentira. En el Salmo, que es profecía, está escrito 38, 37 y muchos más, pero yo pongo el 37 más, que tiene más versos. Tiene el verso 9, el verso 11, el verso 22, el verso 34, 20 y pico más, entonces no recuerdo. Pero tiene una que está justificando que el humano que está sobre la tierra vivirá sobre la tierra para siempre, con Amashia para siempre. No 1000 años, no hay tal arrebato, no 1000 años. Los 1000 años son estos que están ocurriendo que se van a acabar con el fuego. Que el Señor los bendiga y los libre de todas esas malignidades y puedan recibir al verdadero Mashiach, la verdadera razón de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y se echa tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos como también israelita que soy. No voy a decir que soy judío porque no, yo no soy de Judá. Yo soy descendencia de Leví, según los nombres queridos, los evangelios, No sé. los israelitas, nombre de España, en eso. Yevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beyasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Eso Shalom. es lo que tenemos que Shalom, seguir. Señor. Las pisadas del Maestro, las pisadas de Abraham. Hablarle este evangelio así y cumplir con este evangelio así. Bendiciones. Amén.